Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking y habla ilimitado con los nuevos planes empresas smartphone de Entel Empresas, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza esta hora Mirada Financiera, 2 de la tarde con 2 minutos, en este miércoles caluroso en la región metropolitana, 13 de diciembre de 2014. Hoy, junto a mi panelista y economista de los días miércoles, Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Hola, Paulina. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. En una semana donde hay una serie de datos bien interesantes para nuestro país. Tenemos una noticia que tiene que ver con la visión que tienen los extranjeros de Chile, porque Chile lanza recién un bono soberano de 800 millones de euros y planea otra emisión en dólares. Veíamos, ¿no es cierto?, cómo el ministro Arenas viajaba a Nueva York para lanzar este bono, la verdad que con un crédito, ¿cómo se dice? No, una tasa de... Un premio por riesgo. Muy bajo, de 100 puntos. Muy bajo. La verdad que eso muestra... Y el equivalente que se hizo hoy día también es muy bajo, que tiene que ver con los swaps. ¿Eh? Pero en definitiva, para hablar en castellano fácil, quiere decir que Chile ha colocado un bono, una deuda, ¿no es cierto?, que tiene el país a largo plazo, por un riesgo muy bajo, y eso habla bien del país, ¿no? En 10 años plazo. 10 años. Bueno, es bien importante este bono, lo había anunciado el gobierno hace algunas semanas atrás, hace más de unas semanas atrás, y la idea obviamente es paliar la baja en el precio del cobre para poder desarrollar cada uno de los programas que tiene el gobierno, porque obviamente que si tenemos menos, ¿no es cierto?, baja el precio del cobre, tenemos menos ingresos por esa vía. Hay un programa fiscal que tiene que financiarse. Exactamente. Vamos a hablar de este y otros temas, pero antes, lo que ustedes están esperando hasta ahora, ¿cómo estuvieron las bolsas? ¿Cómo están las bolsas operando a esta hora? Tenemos el Nikkei de Japón, que avanzó un 0,32, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 0,95 y Shanghái un 0,58% positivo. En Europa tenemos, la verdad que resultados más bien positivos, salvo el FTSE 100 de Londres, que descendió un 0,29%, el CAC 40 de París avanzó un 0,16%, el DAX alemán también arriba un 0,49 y el IBEX 35 un 1,24%, aunque hoy día se conoció el PMI en Europa y la verdad que no fueron resultados muy alentadores. Vamos a estar también comentando sobre esa cifra. En Estados Unidos también hoy día se publicaron, ¿no es cierto?, estas cifras que da ADP, que tiene que ver con el empleo. Es una empresa privada que hace un anticipo de lo que va a ser el empleo. Salieron 208.000 nuevos puestos de trabajo, se esperaba 233.000, pero hasta ahora las bolsas están subiendo 0,03 el Dow Jones, 0,18 el Standard & Poor's, el Nasdaq un 0,21%. A nivel local, el IPSA está subiendo un 0,21% y el IJPA también aumenta un 0,19%. ¿Qué pasó con el metal rojo en el día de hoy? Un leve retroceso, pero un 0,06, y se alcanzó un valor de $2.92 la libra. En comparación, la verdad que es casi al margen, porque ayer estuvo 2.92, pero 2.79, o sea, en las décimas finales. Centésimas casi. ¿Qué pasó con el dólar, que ha tenido una racha alcista durante los últimos días? Cierra con un retroceso de 2,3 pesos, 610,2 comprador y 610,5 vendedor. La verdad que es una semana de muchos datos, porque este sábado vamos a conocer el IPC de noviembre. Ya hay algunos temores, ¿no es cierto?, con esta alza que ha tenido el IMASEC tenemos el viernes, y la próxima semana tenemos, ¿no es cierto?, esta reunión de política monetaria del Banco Central, el IPOM. El IPOM viene el 15 de diciembre. El 15 de diciembre. Y el 11 es la reunión de política monetaria del Banco Central. Sí. O sea, tenemos hartas cifras, harto que analizar. ¿Por dónde quieres comenzar, mi querido Alejandro? Por el bono. Partamos por el bono, es una buena noticia. Yo creo que es una noticia positiva, porque ante los ojos del inversionista extranjero, ¿no es cierto?, aparece un bono muy interesante, con bajo riesgo país, y por lo tanto es una oportunidad de financiamiento. Y es la característica de los países que están inmersos en situaciones donde no hay discusión sobre su manejo macroeconómico. Esa es la señal, ¿eh? Y una señal
también que los inversionistas extranjeros determinan que hay estabilidad en el país. Yo creo que esos son los determinantes principales del riesgo país, la estabilidad y el manejo macroeconómico que hizo sufrir, por ejemplo, tanto a España. Recordemos que España, aunque no son exactamente comparables, ¿te acuerdas que llegó con de repente a 700 puntos básicos? Que no son pagables. Y ahora creo que España está a 140, me decías, ahora España ¿no? está a 140, lo que habla bien del manejo que ha tenido Rajoy de la economía, y realmente España está siendo bien catalogada. Pero Chile claramente está en una buena situación. Chile está en una buena situación porque va a conseguir, hoy día consiguió $1.000 millones. $1.000 millones. Y claramente recordemos que estamos hablando de un presupuesto en los próximos años que necesita financiar para los programas de educación fundamentalmente, pero hay programas que tienen que ver con salud y que también con la seguridad social, con la previsión. Son más o menos 8.000 millones. Y claramente es la respuesta de las autoridades frente a la baja que ha tenido el precio del cobre más allá de lo esperado, y probablemente va a seguir bajando. Que yo quiero advertirle a la gente que las cosas en China es la gran duda de lo que va a pasar con China este año. Podría llegar a crecer 6%, pero también es el menor crecimiento esperado. Recordemos que incluso el presupuesto fue hecho con un 3, y tanto por ciento de crecimiento el próximo año, y yo estoy entre los optimistas y tengo 3. O sea, ya estoy llegando. Yo creo que todavía es posible el 3. Vamos a ver los datos del último trimestre y cuando salga el IPOM, y vamos a poder decir algo más concreto en las próximas semanas, Paulina. Bueno, un poco para agregar algunos datos a tu análisis, Alejandro, es una buena apuesta, ¿no es cierto?, en escena internacional de lo que es la economía chilena. La última vez también, fíjate que hace 2 años había salido nuestro país a poner un bono en el exterior en octubre del 2012, cuando se colocó una deuda por $1.500 millones. Se dice también, lo que comentábamos aquí en el programa, fue un bono que emitió en euros, pero se dice también que va a emitir un bono también en dólares. Yo creo que es interesante lo que tú dices, es interesante hacer una proyección de lo que viene, de estas proyecciones del IPOM. Se dice que incluso salías tú en una lista sobre los economistas que hablaban de cómo variaría el IPOM en cuanto a su pronóstico de crecimiento para este 2015. Tú fuiste uno de los más optimistas. Siempre soy el... Sí, fuiste, porque mi otro Alejandro, aquí tengo 2 Alejandros en este programa, 2 panelistas, dijo ajustó que 25 ajustó puntos. No, 50. Por porque eso, tú ajustaste 25. Sí. Tú ajustaste 25, es decir, en un rango de 2.75 a 3.75, y el Banco Central había dicho anteriormente de 3 a 4, y Alejandro Fernández habló de un 2,5 a un 3,5. E incluso algunos, por ejemplo, analistas de estudio de algunos bancos también hablan de un crecimiento incluso inferior, de 2,3, 2,4. Bueno, aquí la clave es la inversión. La inversión realmente ha venido cayendo en forma catastrófica. Voy a recordar la cifra. Cayó el primer trimestre un 5%, el segundo trimestre cayó un 8%, el tercer trimestre cayó prácticamente 10%, y tengo antecedentes preliminares que estaría cayendo menos que eso, pero cayendo menos que el 10%, para una caída global del año del 7, y tantos %. Y eso es una pésima noticia. Eso es mala noticia. Por lo tanto, si yo estuviera en el gobierno, lo que haría sería fundamentar y premiar de alguna manera la inversión. Desde luego partir por la inversión pública, pero como hemos dicho en programas anteriores, aquí es clave conocer el programa de licitaciones, el programa de concesiones, porque toda la tarea administrativa se tiene que cumplir con anticipación, con anterioridad. No es llegar que un funcionario público llegue con una maleta llena de billetes. No funciona así. Y funciona correctamente a través de licitaciones, pero hay que hacerlo. Y después dar señal al sector privado. Y voy a poner algo muy duro encima de la mesa. Yo creo que iniciar la reforma laboral el próximo año sería catastrófico. Estoy seguro que eso va a ser una pésima señal, y por lo tanto las autoridades tienen que tomarlo en cuenta. No puede seguir los inversionistas
seguir teniendo pérdida de confianza en el futuro. Si Bueno, eso y es- donde también no hay confianza o ha bajado la confianza, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la ciudadanía. Hoy día tuvimos dentro de la mañana la publicación de esta encuesta CEP y la verdad que el 32% cree que la situación económica del país es mala. Baja la aprobación de la presidenta Bachelet en el total y también en algunos de los rasgos que siempre había tenido como positivo, ¿no es cierto? Un 38% aprueba la gestión de Bachelet, un 43% la rechaza. La verdad que también bajó esta aprobación por quinto mes consecutivo y obviamente que muestra una tendencia en que algo está pasando con la ciudadanía, algo está pasando, también miden, ¿no es cierto? Aquí tenemos, este es un programa económico, entonces también hay un análisis de político, de cómo están los futuros candidatos, ¿no es Sí. cierto? Enrique Ominami, que Hay un avance, ha tenido un repunte bien hay un importante en avance esta encuesta. sustancial Exacto. de Enrique Minami que yo diría que está en la parte de la nueva mayoría, aunque no está formalmente en la coalición, que promueve medidas absolutamente más radicales que las que se están haciendo ahora. ¿Ah? Y yo creo que eso es una señal que tiene que tener los líderes del país en cuenta. ¿Ah? Los líderes que piensan en el futuro de aquí a las próximas elecciones, y yo creo que por lo primero que hay que empezar es por mejorar las expectativas, no solo de los inversionistas, de los consumidores. Aquí hemos recibido una clara señal de la ciudadanía, ¿no es cierto?, respecto a lo que el país quiere, ¿no es cierto? Y la oposición también recibió un duro castigo, ¿no es cierto? Exactamente, es un Ah. poco como a nivel político, toda la clase política está teniendo Sí. una Pero ganó bastante Minami. Para ser desaprobación. claro, ganó Ominami. Exactamente, lo que dices tú, a lo mejor las personas ven cuando sus necesidades o sus expectativas. Yo creo que lo más importante son las expectativas. Pues yo creo que se cifraron demasiadas expectativas, ¿no es cierto?, con el cambio de gobierno, y esto es complejo Así es. cuando las expectativas no se cumplen. ¿Qué es lo que pasa? O sea, estamos hablando en esta materia en el ámbito político, pero si la trasladamos al ámbito económico pasa exactamente lo mismo. Bueno, como decíamos en alguna columna, ¿no es cierto?, que hemos escrito, ya escribí sobre eso, ¿no es cierto?, decíamos que si la política va bien, la economía va bien. ¿Te acuerdas que esas eran Sí. palabras que había dicho Aznar. Aznar cuando estuvo en nuestro país? Yo Sí. me acuerdo que lo comentamos en este programa. Sí. Y yo lo he repetido porque creo que es una especie de silogismo que tiene una lógica tremenda, pero que lamentablemente yo creo que la política no está yendo bien en Chile, no está yendo bien, y la economía por lo tanto reacciona en la forma de expectativas negativas. Los consumidores consumen menos o no consumen, y los empresarios no invierten, y por lo tanto la demanda agregada no repunta, y por lo tanto el famoso punto de inflexión o punto de quiebre o plataforma para un crecimiento mejor el próximo año no aparece. ¿Ah? Con todo, yo voy a esperar, Paulina, con mucha paciencia el día lunes 15. Tengo algunas cifras ya, pero prefiero no adelantarme. 60 doctores en economía piensan más que uno en el Banco Central, y por lo tanto ahí... ¿Son haré mi- 60 doctores en más o economía? menos en el Departamento de Estudios. Más o menos, pueden que sean 59. Bueno, le mandamos un saludo porque O la verdad que la 63, no pega sé. que tienen es Es muy bien, peludo. es muy peluda la pega que tienen, y obviamente que todo el mundo está esperando sus proyecciones. Así es. Impresionante como la palabra de un ente. La verdad que eso es bien importante también, destacarlo del Banco Central, y cómo es respetado a nivel interno. Yo creo que eso es muy importante, de esta autonomía que tiene, y cómo a pesar, no pasa en todos los países. Yo creo que eso es bien importante destacar, y eso obviamente que es uno de los elementos centrales por los cuales, ¿no es cierto?, también nuestro país está emitiendo deuda en el exterior y con tan bajo riesgo. Nos vamos a otro tema que tiene que ver con también con el Banco Central, porque hoy día se publicaron las minutas sobre la reunión pasada, y en donde el Banco Central decidió mantener la tasa de interés en un 3% en noviembre. ¿Y qué es lo que dice? La verdad que había solo evaluó la opción de mantener la tasa de interés. O sea, hay unanimidad con respecto a lo que pudiera funcionar. Hablamos de otro tema que preocupa al Banco Central y que también vamos a conocer este sábado, que tiene que ver con el IPC, y ya, por ejemplo, el exministro de Economía, que hay declaraciones del ministro Fontena, alerta sobre el peligro inflacionario por el alza del dólar en un contexto de alto IPC. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? ¿Qué es lo que dijo el actual ministro de Economía? Insistió en que el efecto sobre la inflación por el tipo de cambio puede tener una fuerte alza, o sea,
que puede tener la fuerte alza que ha experimentado del dólar en el mercado durante los últimos días será acotado y de corto plazo. Por eso lo que está haciendo el actual ministro y lo que dijo el anterior ministro. ¿A ti te preocupa que el dólar tenga una racha alcista sobre 600 pesos? Yo soy uno de los que estuvo más interesado en que el Banco Central fuera muy preciso respecto al programa monetario. Sin embargo, en este momento tiendo a suscribir la tesis de que el traspaso del alza al dólar a la inflación es acotado. Creo que es acotado. Creo que no va a tener mayores efectos, sobre todo porque la parte de la demanda de la inflación está muy desacelerada. O sea, el próximo año el crecimiento de la demanda agregada va a ser la inversión podría crecer 3% el próximo año, el consumo podría crecer. ¿Qué es la demanda agregada? La demanda agregada, pongámoslo en fácil. Es el consumo interno, el consumo de que hace las personas, el gasto en consumo futuro, que son inversiones, ¿no es cierto? Ya. Y el gasto del gobierno. Entonces, el componente más importante de la demanda agregada, o la demanda interna, mejor dicho, es el consumo, que es como un 70% del total. Por lo tanto... y las perspectivas de consumo están abajo, pero el gasto del gobierno puede ser mayor. Ahí hay un desfase. Pero también la inversión, yo pienso que el próximo año va a crecer un 3%, que no es para nada espectacular. Pero ya este año estamos negativos, Alejandro. Por eso. Pero eso no va a provocar presión inflacionaria por el lado de la demanda. Y por lo tanto, el efecto porque lo que hemos hablado otras veces también, que el alza del dólar es peligrosa porque se puede transmitir a los sectores. Eso se llaman efectos de segunda vuelta. Efectos de segunda vuelta. Entonces, los efectos de segunda vuelta tienden a mitigarse cuando la demanda es baja en un país. Y es realmente el exceso de demanda lo que provoca una inflación que viene, específicamente los bienes que se consumen internamente. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice el actual ministro? Sí. Pero el ministro está diciendo lo que dijo el Banco Central. El Banco Central ha dicho en otro IPOM que cree que los efectos del alza del dólar van a ser acotados. Además, el dólar ha actuado con bastante volatilidad y yo creo que el próximo año podemos pensar en un piso 600 pesos, pero también podríamos pensar que un valor alto va a ser 630 pesos si es que no hay un efecto de una crisis internacional que en este momento no la veo. Y también el efecto rebote, ¿no es cierto?, sobre el alza de tasa en Estados Unidos. Vamos a seguir conversando sobre la coyuntura económica nacional e internacional con Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile, pero antes tenemos que hacer una pausa. Y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Y nuevos planes empresas smartphone de Entel Empresas. Planes para hablar ilimitadamente a móviles de cualquier compañía y red fija y navegar desde 5 hasta 8 gigabytes mensuales. Entra a cotizar online en entel.cl/empresas, combina tus planes y descubre atractivos descuentos por volumen. También contrátalos llamando al 600-3600-030. Entel Empresas. Ya volvemos con más Mirada Financiera. Llegó la oportunidad que tu empresa estaba esperando. Planes para hablar ilimitadamente. Sí, ilimitadamente a móviles de cualquier compañía y red fija y navegar desde 5 hasta 8 gigabytes mensuales. Conoce los nuevos planes Empresa Smartphone que Entel Empresas diseñó especialmente para tu negocio desde 49,990 pesos. Entra a nuestro cotizador online, combina tus planes y descubre atractivos descuentos. Contrátalos llamando al 600-3600-030. Entel Empresas. Cargo fijo mensual incluye llamadas originadas y terminadas en Chile en una cantidad ilimitada de minutos, hasta 150 números de destino distintos en un mes. Más info en entel.cl. Porque vivimos en la era de las múltiples pantallas, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con multi-window para que hagas más de dos cosas a la vez. Evoluciona a Samsung Galaxy Note 4. ¿Do you know? BCI Corporate and Investment Banking. Un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. 2 de la tarde con 20 minutos. Regresamos a Mirada Financiera hoy conversando con el economista académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Alejandro,
¿te parece si terminamos la revisión de la economía local con la proyección de IPC para este sábado y también de IMASEC para el viernes? Sí, el IMASEC yo lo calculé hace un par de días y me da entre 1,8 y 2%. Lo que está en línea con lo que va a ser el Producto Interno Bruto este año, de un 1,8%. Así que octubre, el primer mes del último trimestre, el cuarto trimestre del año, por lo tanto es una mejora respecto a lo que observamos en el trimestre anterior. Recordemos que fue por abajo el 1%, el tercer trimestre que fue el peor trimestre, pero 0,8. Y ahora partiríamos con prácticamente un 2%. Vamos a ver. Y el dato que más interesa también es cómo viene la inversión. Te insisto, eso va a ser clave para saber cuál es la plataforma para el próximo año. ¿Y qué pasa con la inflación? Porque la verdad que venimos de inflación. ¿Cuánto fue la pasada? ¿Fue un 1%? Sí, fue muy fuerte. ¿Fuerte? Sí, aquí tenemos 0, creo yo, en el mes de noviembre y negativo, levemente negativo. Menos 0,1, menos 0,2 en diciembre, sobre todo por la caída del precio del petróleo. Eso lo hemos comentado también, ¿no es cierto? Que no se va a alcanzar a ver en noviembre, porque siempre le explicamos le explicamos a nuestros auditores que se corta la medición de IPC los días 24, que fue más o menos coincidió cuando Metco se bajó en 50 o 60 pesos hacia abajo. Claro. Entonces, y la tendencia, la verdad, que en Estados Unidos el precio del petróleo. Los futuros estaban a 69 bajo hoy día. Y fíjate que ahí hay un fenómeno 69. Bien interesante. ¿No será una movida de la OPEP, ¿no es cierto?, para controlar estas futuras nuevos yacimientos que se estaban explorando mucho en Estados Unidos, que tienen que ver con el shale gas y que obviamente eso es bueno cuando el precio del petróleo está alto. ¿No será como dicen los economistas, una barrera de entrada que le están poniendo? Capaz, porque la OPEC ha sido bastante clara, OPEP ha sido bastante clara que ellos no van a cortar la producción para levantar el precio. Los afectados son los países que producen el petróleo, entre Venezuela, ellos Rusia, Colombia, ¿no es cierto? Estados Unidos también. Pero claramente esto daña los proyectos alternativos al petróleo, entre ellos el shale gas, pero también daña a los proyectos de la llamada energía renovable, los proyectos no convencionales, que en Chile tenemos varios, ¿no es cierto? La energía eólica, la energía de radiación, todos los proyectos alternativos al Una petróleo. Energía bien interesante que estaba leyendo que puede ocupar nuestro país, ojalá que se desarrolle lo más pronto posible, que tiene que ver con las mareas. Sí. O sea, hay varias energías, pero ¿cuál es la característica? Que todavía producir ese tipo de energía es cara. Entonces, cuando el petróleo empieza a caer, esas otras alternativas empiezan a ser muy onerosas, entre ellas el shale gas. Entonces, claramente, si somos mal pensados. Empezamos mal pensados, empezamos a mirar debajo del agua. Porque claramente los países árabes que producen la mayor cantidad de petróleo, ¿no es cierto?, en el mundo, se han mostrado muy renuentes a cortar la producción y por lo tanto es más o menos un dato que vamos a tener el precio del petróleo bajo, lo que es bueno para Chile, porque los términos de intercambio mejoran, se nos cae el cobre, pero el petróleo, somos grandes consumidores de petróleo, 98% importamos. Por eso, entonces eso va a afectar al índice de precio al consumidor, yo creo en diciembre una caída de menos 0,2, con lo que la inflación terminaría en 4,9%, 5%, que todavía es muy alta. Todavía es muy alta, exactamente. No estoy de acuerdo con Fontaine. Yo creo que el Banco Central tiene en sus manos la llave para llegar al 3% durante el año 2015. Y sería el 3-3. 3 de crecimiento y 3 de inflación. Diga 33. Diga 33. Un 3-3, no me gustó esa nota, mala, muy mala. 3%, pero es fácil acordarse. Sí, es verdad. Fácil acordarse. Nos vamos a Estados Unidos, ¿te parece? En el día de hoy, la verdad que la economía estadounidense siempre ha estado reflejando buenos datos. El de hoy día no es malo, pero tampoco tan rimbombante, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el sector privado de Estados Unidos creó 208.000 empleos en noviembre. Este reporte, como le contábamos, el Nacional de Empleo que hace ADP. Y obviamente que en este reporte se había proyectado 221.000 y el dato de octubre fue revisado al alza al mostrar la creación de 233.000 nuevos puestos de trabajo. Pero la verdad que la tendencia en Estados Unidos es positiva. Hemos visto cómo se revisó falta la tercera revisión, ¿no es cierto?, del producto del tercer trimestre. Sí, y probablemente va a ser muy cerca del 4%. Exacto. Por lo tanto, Estados Unidos va bien y es buena noticia para nosotros. Tú sabes que el país que más nos afecta a nosotros es China, que pesa en nuestros exportadores, a los países que le vendemos bienes,
pesa 24%, Estados Unidos pesa 12% y el segundo, y después se desgrana el choclo hacia abajo. Por lo tanto, si Estados Unidos va bien, las exportaciones en Chile van a ir bien. Yo creo que el próximo año las exportaciones, con esta fuerza que está tomando el tipo de cambio, podrían subir un 6%, lo que asegura un cierto monto mínimo de crecimiento. Por eso yo todavía creo que el país el próximo año puede crecer 3%. Y si la inversión crece un 3%, que es lo que se está proyectando, vamos a ver lo que va a decir el Banco Central, estas son estimaciones privadas, podríamos llegar a ese 3%, pero todavía no estamos en el producto tendencial, que como sabemos es 4,5%. Eso podríamos alcanzarlo si las cosas se hacen bien el año 16 y aspirar a más crecimiento con medidas por el lado de la oferta ya el año 17, y el año de las elecciones. Fíjate que tú hablabas de la importancia que tiene para nuestro país la economía china, y hoy tuvimos algún dato que tiene que ver con el PMI de servicio elaborado por el banco HSBC. Hong Kong para noviembre, levemente por sobre el mes anterior, ubicándose en 53 puntos, mientras que el PMI compuesto alcanzó 51,1 puntos. Con todo esto, obviamente que se espera, ¿no es cierto?, que la baja en la tasa de referencia realizada por el Banco Central chino la semana pasada, ¿no es cierto?, a finales de noviembre, ayude, ¿no es cierto?, a mitigar estas presiones bajistas sobre la economía de China. Es un movimiento bien interesante, no lo comentamos, que hizo de bajar las tasas la economía china durante la semana pasada, que la verdad sorprendió al mercado. Sorprendió y mejoró las perspectivas, y las bolsas estaban eufóricas, pero yo sigo pensando que hay que mirar con mucho cuidado China, porque China está cambiando su modelo estructural, está yendo a un modelo basado en el consumo y está cambiando la coyuntura también, suavizando. Aquí bajó las tasas, pero otras veces las ha subido, porque le preocupa mucho que la economía se sobrecaliente. Eso es lo que le preocupa a los economistas chinos. Por lo tanto, hay que estar atento a estos cambios en la velocidad, porque los chinos tienen mucha agudeza para ver cómo pueden conducir la economía a un crecimiento sostenido. Nos vamos a Europa, porque también hay cifras con respecto a Europa y la verdad que no es tan buena. El crecimiento de la zona euro se frena hasta mínimos en 16 meses y se teme, fíjate, que otra recesión en año nuevo. Estamos hablando de un PMI compuesto de Markit que se sitúa en los 51,1 puntos. Y bueno, también tiene que ver con la actividad empresarial, que crece menos de lo esperado en la eurozona y sugiere una contracción del PIB para el 2015. O sea, las proyecciones están cada vez más a la baja. Está débil Europa. Súper débil. Sobre todo porque Alemania está débil. Y a Alemania le está pasando la cuenta su falta de inversión en infraestructura, que durante años se hicieron los lesos. Ellos se confiaron mucho que durante la crisis el euro se depreció bastante, lo que claramente impulsó su industria exportadora de productos que van desde la quimio farmacéutica hasta la maquinaria, hasta los autos. Está lleno de Audi y Mercedes en el mundo en estos momentos, que han sido muy competitivos para venderse en los mercados internacionales. Pero eso no basta. Ellos también tienen que hacer sus reformas estructurales, que en este caso tienen que ver con infraestructura, y carecen en este momento de un monto significativo de inversión pública. Ojo con el dato. Ojo con el dato, los países están sobreendeudados también, ¿no es cierto? ¿Europa? No, Alemania no. Alemania tiene una posición acreedora. No, yo sé, Alemania es distinto. Es como un punto distinto en toda Europa. Europa ha estado endeudada, yo creo que ha mejorado mucho su exposición de deuda. El país más claro en eso es España. España ha logrado controlar el riesgo que se paga sobre el Bundesbond, que es el bono alemán, ¿no es cierto? Que tú decías que era 140 puntos, más o menos, 140, un poco más alto que el que va a pagar nuestro país. Oye, pero hace 2 años estuvieron en 700, o sea, realmente ha sido un trabajo y ha sido con un esfuerzo enorme en la población, porque eso ha significado un ajuste mayor, sobre todo el gasto público español. Es bien complejo panorama también, sobre todo si también tenemos algunos focos de conflicto, de posibles conflictos, lo hemos dicho, ¿no es cierto?, lo que está pasando con Rusia, que ya se proyectaba un crecimiento negativo para la última periodo de este año, y también lo que tú comentabas, que tiene que ver con algunas empresas de ciertos países en los cuales se le está cerrando la llave, ¿no? Así es, y con ese bombo de las empresas que se están retirando de Rusia en estos momentos porque están siendo castigados los señores rusos, como decían por ahí. Los señores rusos están siendo castigados, tienen un montón de
un montón de prohibiciones, y también están los bancos. Los bancos rusos tienen serios problemas en este momento para operar con los bancos de la eurozona y ¿qué digamos de Estados Unidos? O sea, los conflictos económicos están golpeando, y Rusia, y yo creo que son 2/3 más o menos el impacto de la caída del precio del petróleo. En este momento el principal enemigo que tiene Rusia es la caída del precio del petróleo. Del petróleo, que 2/3 yo creo, y por lo tanto el próximo año Rusia va a estar en recesión. Yo lo firmo eso en este momento. El complejo panorama de Rusia, bueno, le están cerrando las llaves, ¿no es cierto?, en los mercados internacionales. Tú decías las dificultades que tienen con respecto a los bancos, y a mí no me extrañaría que los rusos también cerraran las llaves al gas. Estamos entrando en la temporada ya de que hace frío en esa zona del continente, entonces obviamente que vamos a estar atentos a lo que suceda en esa área. Hay mucha tensión. Hay mucha tensión. Alejandro, un millón de gracias por habernos acompañado. Paulina. Feliz. Saludos a todos. Y a todos ustedes los invito a continuar en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking y habla ilimitado con los nuevos planes Empresa Smartphone de Entel Empresas, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.